Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos un día más con todos ustedes en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Trump celebrará ceremonia de firma de la Junta de Paz en Davos, pero los participantes podrían ser limitados. Israel inicia el proceso de desmantelamiento de la sede prohibida de la UNRWA en Jerusalén. Según informa el ejército israelí, la violencia de los colonos aumentó un 27% en 2025 y los ataques graves más del 50%. Tras no asistir a ninguna reunión desde 2007, el Museo Conmemorativo del Holocausto busca destituir al senador Sanders. Israel ataca a terroristas en el Líbano por tercera vez en un día en medio de violaciones del alto el fuego de Hezbollah. Estos son los asuntos que hoy les traemos al informativo y que les invitamos a escuchar. Comenzamos hablando de Estados Unidos porque planea celebrar esta semana una ceremonia de firma de la Junta de Paz del presidente Donald Trump en su intento de dar inicio a la segunda fase de su plan de paz para Gaza y al mismo tiempo establecer el naciente organismo de supervisión internacional como la Dirección para la Resolución de Conflictos en todo el mundo. La ceremonia de firma está prevista para el jueves a las 10:30 de la mañana en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, según una copia de la invitación que circula en línea, cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario estadounidense. Sin embargo, no está claro cuántos líderes participarán en la ceremonia, en medio de una creciente incomodidad con el aparente esfuerzo de Washington de utilizar la Junta de la Paz para usurpar a las Naciones Unidas. El panel de líderes mundiales encabezado por Trump fue presentado inicialmente como uno que supervisaría exclusivamente la gestión de Gaza después de la guerra y en noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU votó para darle un mandato de 2 años para hacerlo. Pero la carta no menciona a Gaza y parece atacar a la ONU diciendo que la nueva Junta debería tener el coraje de alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado. El documento se adjuntó a las invitaciones para unirse a la Junta Directiva enviadas el viernes a decenas de líderes mundiales. Desde entonces, los líderes de Albania, Australia, Bielorrusia, Canadá, Chipre, Egipto, Alemania, Grecia, India, Israel, Jordania, Pakistán, Paraguay, Polonia, Rusia, Singapur, Tailandia, Turquía y Uzbekistán confirmaron haber recibido la invitación, mientras que solo Argentina, Hungría, Marruecos y Vietnam anunciaron su decisión de aceptar la oferta. Está previsto que el presidente Isaac Herzog asista al foro de Davos, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu no, ya que está en contra de la decisión de Washington de incluir a altos representantes de Turquía y Qatar en el brazo operativo de la Junta de la Paz para Gaza, denominado de forma confusa Junta Ejecutiva de Gaza. Bueno, vemos que ya empiezan a bailar los nombres y nos resulta incluso a las personas que hacemos informativos todos los días seguir exactamente a quién y para qué se crean estos organismos a instancias de Donald Trump. Si bien ustedes recordarán que hace unos meses se presentó la idea de hacer una Junta para la Paz en Naciones Unidas que dio el respaldo a Washington para llevar a cabo esta tarea como parte del plan de paz para el final de la guerra de Gaza. Pero ahora parece que todo esto está tomando otro tinte, porque en las invitaciones se habla mucho de la inoperatividad de algunas instituciones. Evidentemente se refieren a Naciones Unidas y se ha comentado bastante los últimos días e incluso semanas que Trump pretende crear una especie de alternativa internacional a Naciones Unidas. Ya saben, incluso se habló de que tendrían que aportar una cantidad muy importante de dinero cada uno de los países que participen en la misma iniciativa, que serían unos 50 o 60 países, no todos los 200 que hay en este mundo. Y entre ellos, pues los que constan que se les ha invitado a participar están países, como
Australia o Canadá o Israel o Jordania o India, que uno podría imaginarse, también Alemania, pero también llama la atención Rusia, por ejemplo, y lo que más llama la atención son los que no aparecen en la lista, especialmente Francia y España no están en la lista. De todos ellos, Argentina, Hungría, Marruecos y Vietnam han confirmado que van a aceptar esta oferta. Ya saben, son al menos 3 de ellos conocidos gobiernos cercanos a Trump. Estamos hablando de Argentina, Hungría e incluso Marruecos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto se va a definir en pocas horas. Está convocado para este jueves, cuando se reúne esta organización internacional que se reúne cada tanto, el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Y también lo que comentaba de que ya todo es bastante confuso, porque por una parte parece que va a haber este tipo de ejército que va a sustituir a Israel en la dirección de la Franja de Gaza durante un término de tiempo todavía por determinar, hasta que se resuelva esa situación. Eso es la Fuerza Internacional de Estabilización, pero también se habla de una Junta Ejecutiva de Gaza que va a trazar o abordar el futuro de lo que va a pasar en la Franja de Gaza, y en la que participarían otros países, entre ellos 2 con los cuales Israel, o por lo menos su representante político, el primer ministro Netanyahu, no está nada de acuerdo, como son Turquía y Qatar, que son los 2 países que en este momento, ante el debilitamiento de Irán y también se puede decir en cierta medida de Egipto, son los más importantes que van a brillar, digamos de alguna manera, en el futuro inmediato de Medio Oriente. Van a ser los más influyentes, y son evidentemente Turquía y Qatar. No olvidemos que fueron justamente los turcos los que apoyaron el cambio de régimen en Siria, que ha tenido repercusiones también en Líbano de alguna manera, y Qatar, que ha participado en todas las negociaciones que tienen que ver con la Franja de Gaza durante estos 2 últimos años, e incluso han participado económicamente en el, contribuyendo a la población de Gaza en los últimos años. Así que veremos qué es lo que pasa. Esta iniciativa de Trump tiene las horas contadas, porque va a ser esta misma semana, y sabremos entonces si tiene eco o si se limita a estos 4 países que hemos mencionado y alguno más, o que realmente se convierte en un factor importante a nivel de la política internacional. Personal israelí llegó el martes por la mañana para desmantelar la sede de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en la colina de las Municiones, en el norte de Jerusalén. Desde esta sede central se gestionaban todas las actividades de la organización en Cisjordania y Jerusalén. La policía de Israel señaló que estaban en el lugar para garantizar la seguridad de los trabajadores que demolían el sitio, que había estado vacío durante al menos un año. Desde el comienzo de la guerra se han descubierto los vínculos de la UNRWA con la organización terrorista Hamás, y se descubrió que algunos agentes de la UNRWA incluso participaron en la masacre del 7 de octubre. Además, se encontraron numerosos túneles e infraestructuras terroristas bajo edificios de la UNRWA en la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la demolición no se debe a ninguna nueva política, sino más bien a la aplicación de la legislación israelí vigente en relación con UNRWA y Hamás. El complejo no goza de ninguna inmunidad, y la confiscación del mismo por parte de las autoridades israelíes se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí y el derecho internacional.
En diciembre de 2025, la Knesset votó a favor de desconectar las instalaciones de UNRWA del suministro de agua y electricidad. Hace menos de 2 semanas, las fuerzas israelíes llegaron para evacuar estas instalaciones sitas en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Bueno, esta era una demolición, por llamarlo de alguna manera, o un desalojo más que anunciado. Ya veníamos hablando del tema de UNRWA desde por lo menos hace 2 años y más, porque ya en la invasión del 7 de octubre del 2023 se supo que habían participado miembros de esta Organización de Naciones Unidas que financiaba, se supone, la ayuda humanitaria y la educación en la Franja de Gaza, y que en ambos sentidos pues ha sido un fraude de escala planetaria, nunca mejor dicho, y por el cual esta Organización de Naciones Unidas, que lleva más de 70 años existiendo y para ayudar solamente a los refugiados palestinos, para todos los otros refugiados del mundo existe ACNUR, pero para la UNRWA pues existían cada vez más y más y más y más personas consideradas refugiados palestinos. No olvidemos que en la guerra de 1948, en la llamada Guerra de Independencia de Israel, pues se refugiaron, más bien se resguardaron en la Franja de Gaza unos 700.000 palestinos, y digo se resguardaron porque obedecieron a las recomendaciones del Mufti de Jerusalén, que estaba ausente de la zona porque había sido extraditado por las autoridades británicas por su colaboración con el régimen nazi. Pues este Mufti de Jerusalén había emitido desde el Cairo esta recomendación para que los palestinos de Israel se retiraran a la Franja de Gaza hasta que lograran eliminar, aniquilar a la población judía de Israel, y que todo volviera a ser parte de un mismo Estado palestino, o ni siquiera llamado palestino, pero sí musulmán. Bueno, todo esto son los antecedentes. UNRWA evidentemente mostró su cara más terrible durante esta guerra, y Israel ha reaccionado cerrando sus operaciones en la zona, y ahora lo que ha hecho es demoler un edificio que había sido construido para esta organización y que estaba ya abandonado hacía tiempo. El número de ataques de colonos judíos extremistas contra palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania aumentó un 27% en 2025 en comparación con el año anterior, según datos registrados por las Fuerzas de Defensa de Israel y la agencia de seguridad Shin Bet. El número de incidentes graves de crímenes nacionalistas cometidos por extremistas colonos, clasificados por los organismos de seguridad israelíes como terrorismo, también aumentó en más del 50% según los datos que fueron mostrados a los periodistas el lunes. Los ataques, que ocurren casi a diario, pasan en gran medida desapercibidos. Los procesos contra extremistas judíos son poco frecuentes y las condenas aún más infrecuentes. Los críticos han acusado al gobierno, descrito como el más intransigente de la historia de Israel, de ignorar los ataques. Los funcionarios del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel, responsables de Cisjordania y el Valle del Jordán, dijeron que sentían una sensación de fracaso por su incapacidad para mitigar la creciente violencia. A lo largo de 2025, el Ejército y el Servicio Nacional de Inteligencia Shin Bet registraron 867 incidentes de crímenes nacionalistas en comparación con los 682 del año anterior. En 2023, año de la ofensiva terrorista de Hamás del 7 de octubre, el Ejército registró 1.045 incidentes. Los militares y el Shin Bet creen que hay unos 300 extremistas judíos involucrados en los ataques violentos, 70 de los cuales son considerados los fanáticos incondicionales detrás de los ataques más severos. De estos 70, 39 tienen órdenes de alejamiento firmadas por el jefe del Comando Central, el mayor general Avi Bluth,
que les impide entrar en Cisjordania o, alternativamente, los pone bajo arresto domiciliario si están registrados como residentes en asentamientos. Bluth también autorizó recientemente el uso de brazaletes electrónicos de monitoreo para los colonos extremistas bajo arresto domiciliario, aunque solo se han entregado 2 brazaletes y hasta el lunes solo un sospechoso había aceptado usarlos. Bueno, el tema de los colonos es un tema que está en las noticias de forma intermitente, día sí y día no, en la prensa y en los medios de difusión israelíes. Los altercados son, como decimos, prácticamente diarios. En general se habla de ataques incendiarios contra propiedades de pobladores palestinos en la zona de Cisjordania. Evidentemente no llega al peligro que supone los ataques terroristas del lado de los extremistas palestinos con bombas que están destinadas a matar gente, pero evidentemente tampoco se puede soportar este tipo de terrorismo y realmente las penas que se les han impuesto hasta ahora no han servido para mitigar ni aliviar esta situación. Como comentaba en la noticia, no solamente son violentos hacia los habitantes árabes o musulmanes de la zona de Cisjordania, sino hacia los propios soldados israelíes que vigilan la zona y que son agredidos muy a menudo por estos incondicionales del fanatismo ultra religioso, ultra nacionalista y que de alguna manera buscan crear confusión y inestabilidad entre la población árabe de Cisjordania. Este es un fenómeno que es creciente. De vez en cuando salen estas estadísticas para dar la pauta de la importancia que esto tiene y del poco caso que el gobierno de Netanyahu y sus aliados, que muchas veces son también socios ideológicos de estos colonos, pues ostentan en estos últimos tiempos. Así que seguramente esto llamará la atención de la sociedad israelí y quizás hayan movilizaciones. De todas maneras, vemos que, como dice el dicho, a veces hay mucho ruido y pocas nueces. Estamos hablando de unos 70 ultraviolentos, quizás parte de un grupo un poco más amplio de unos 300 extremistas, pero que son muy activos en este tipo de situaciones. El senador Bernie Sanders, miembro de la Junta Directiva del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, no ha asistido a ninguna de las reuniones bianuales de este organismo desde 2007. Si bien otros senadores miembros de la Junta tienen un historial deficiente en cuanto a asistencia a las reuniones, la ausencia de Sanders es la más prolongada de todos los miembros en activo. Por ello, recientemente ha habido una iniciativa para expulsar a Sanders de la Junta. El intento de destituir a Sanders se materializa en una carta dirigida al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, firmada por 12 miembros de la Junta, en la que le solicitan que inicie el proceso para destituir o reemplazar a Sanders como uno de los 5 miembros designados por el Senado para el Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos. Otra cuestión planteada en la carta son las declaraciones públicas de Sanders criticando a Israel, incluso calificando de genocidas sus acciones en Gaza. El Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos está compuesto por 55 miembros nombrados por el presidente, quienes ejercen su cargo por un periodo de 5 años, además de 5 miembros del Senado y de la Cámara de Representantes y 3 miembros de los departamentos de Educación, Interior y Estado. Actualmente solo 4 miembros del Senado forman parte de la Junta, incluyendo a Sanders. Bueno, saben que igual les suena el nombre de Sanders porque ha sido candidato por parte del Partido Demócrata en muchísimas rondas presidenciales para ser el candidato definitivo. En ningún caso ha llegado a serlo. Sanders es judío
pero su acción en los últimos por lo menos 20 años, hay que señalarlo, ha sido muy crítica, demasiado crítica con el Estado de Israel, llegando a utilizar palabras que duelen mucho, especialmente para alguien que es un miembro designado por el Senado para el Consejo Conmemorativo del Holocausto. Y estamos hablando de que acusa a Israel de acciones genocidas. No es la primera vez en esta última guerra que Sanders utiliza este tipo de apelativos. Siempre ha sido muy crítico hacia Israel, aunque en su juventud sí que visitó Israel y hay documentos al respecto, pero en los últimos años se ha vuelto mucho más ácido en sus críticas hacia la propia existencia de Israel, y esto junto con el tema de que en la representatividad de un museo dedicado al Holocausto, que es el ejemplo máximo del genocidio, la utilización de esta palabra para describir los actos del Estado de Israel resulta muy dolorosos, y a esto hay que añadir el desdén total que desde el año 2007, es decir, durante 19 años, el señor Sanders no se ha dignado a aparecer en ninguna de las reuniones. El ejército israelí mató a un terrorista de Hezbollah el lunes en la zona de Zipkin, en el sur del Líbano. Este es el tercer anuncio de ataque en un mismo día contra objetivos de Hezbollah, y los militares afirman que es en respuesta a las violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah. Más temprano el domingo se anunciaron varios ataques en el sur del Líbano contra Hezbollah, después de denunciar reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista. El objetivo principal de los ataques del lunes fue una serie de estructuras militares utilizadas por Hezbollah para ejercicios y entrenamientos. También se incluyeron túneles utilizados para almacenar armas, y los militares afirmaron que en los últimos meses se identificó actividad terrorista en estos sitios. Finalmente, se atacaron varias bases de lanzamiento y estructuras militares utilizadas por Hezbollah para perpetrar ataques terroristas contra las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Estado de Israel. Bueno, recordarán que lleva más de un año el cese del fuego entre Israel y Hezbollah. Supuestamente la condición era que Hezbollah se retirara a la zona que se había acordado al final de la guerra del 2006 y que nunca se llegó a cumplir enteramente. Para ello habían destinado fuerzas internacionales de muchos países, entre ellos de España, y Hezbollah no solamente campaba a sus anchas por el sur del país, por la zona donde no podía estar, sino que era prácticamente el rey y dueño de todo lo que allí sucedía. Y toda esa zona está infestada de túneles, de depósitos, etcétera, de todas las infraestructuras de una organización terrorista que operaba bajo las propias narices de las fuerzas internacionales, incluida la española. Por eso, durante este año, si bien hay un cese del fuego, está condicionado a la no presencia en la zona de estos operativos militares de Hezbollah, que día sí y día no, pues vuelven a intentar entrar en la zona, vuelven a intentar hacerse con los refugios y los depósitos de armas que todavía tienen allí, a pesar de la presencia de las fuerzas internacionales, de la FINUL, que, como reitero una vez más, de ella forma parte también un cuerpo del Ejército de España. Con este comentario finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos en una próxima edición con más noticias de actualidad.